Victorias contundentes de Boca y River en la previa del Superclásico, el Clásico del Sur. Vamos a repasar la fecha 14 del fútbol argentino. Primero que nada quería pedir disculpas por no subir video la fecha pasada. Hay que remarcar que la fecha anterior, la fecha 13, hubo 7 empates y fue la fecha con más empates hasta ahora, y es junto a la fecha 2 y 5 en la que más 0-0 hubo. Complicado, va a ser interesante una fecha tan aburrida. Esperemos que el producto suba el nivel para esta fecha. Informamos también que el partido ante Atlético Tucumán Independiente fue suspendido por intensas lluvias en Tucumán y todavía no hay una fecha exacta de cuándo se volverá a jugar. En el arranque de la fecha, en el Bosque, Gimnasia recibe a River. El partido arrancó bastante parejo con chances para ambos lados. Alrededor del minuto 20-25, River empezó a adueñarse de la pelota, a juntar pases por adentro. Mastantuono casi puso el primero y pocos minutos después, Driussi abriría el marcador con su primer gol desde su vuelta al fútbol argentino. El millonario dominaba el resto del primer tiempo hasta que sobre el final un cabezazo de Castillo se estrelló en el palo, evitando el empate de Gimnasia. En el comienzo del segundo tiempo había arrancado mejor el Lobo, sin chances claras, pero a River le costaba quitar la pelota, hasta que la pelota le llegó a Mastantuono. Estando solo decidió hacer un gol mesiánico. En general fue un partido que Gimnasia mereció perder, pero a la vez tuvo mucha mala suerte, erró mucho y cuando mejor estaba le hicieron el segundo gol. Aliendro terminó de liquidar el partido. River corta una racha de 4 empates seguidos, no ganaba como visitante desde la fecha 7, se le viene el Superclásico y recuperan buenas sensaciones. 7 partidos sin victoria para Gimnasia. En el siguiente partido, en el cilindro de Avellaneda, Racing recibía a Central Córdoba. Racing llegaba después de una dura derrota contra Bucaramanga por Copa Libertadores y Central Córdoba de un triunfo épico en el Maracaná, quizás la victoria más importante en la historia de un equipo del interior. Para este partido de Felipe decidió poner un equipo con algunos suplentes. En el comienzo fue parejo hasta los 20-25 minutos. A partir de ahí, Racing se hizo con el dominio del partido. Fue una situación tras otra, con atajadas buenísimas de Aguerre. Parecía que la pelota no quería entrar. Incluso Maravilla hizo un gol estando en offside. Y después de seguir insistiendo, Zuculini pondría el primero sobre el final del primer tiempo. Para el segundo tiempo, los cambios, la inclusión de varios titulares hizo que Central Córdoba empareje el partido y por momentos sea superior. Tuvo la chance de empatarlo con una mano de Rojas que terminó en penal y Arias se lo terminó atajando Heredia. Central Córdoba sintió el impacto del penal errado y de a poco se fue quedando. Racing se terminó llevando una importante victoria, lo encamina en la clasificación. Tercer triunfo seguido para la Academia por el campeonato local. Central Córdoba se complica y acumula 3 derrotas seguidas. A la misma hora, en el Kempes, Talleres recibía a Vélez, un duelo de equipos necesitados. En un primer tiempo bastante pobre tuvimos la polémica del partido, ya que Brian Romero abría el marcador, pero la jugada fue anulada por falta en ataque. Otra polémica fue que Máger Carrizo quedaba mano a mano, Cardona lo agarró un poquito y no se cobró nada. La más clara de Talleres fue un cabezazo de Girotti que pasó cerca. En el comienzo del segundo tiempo empezaría ganando Vélez con gol de Máger Carrizo. Tras un gran pase de Bouzat, la T empezaría a reaccionar de a poco y se encontraría con una situación inmejorable para empatar, pero Marchiori le sacó un pelotón a Girotti. Para colmo, Talleres no ligaba nada, ya que Silvero le sacó sobre la línea el empate a Palacios. Marchiori fue la gran figura del partido, sacando pelotas muy importantes que le dieron el triunfo al Fortín. Vélez corta una racha de 3 derrotas seguidas. La T mereció un poco más y suma una nueva derrota. En el cierre de la jornada de viernes, en Santa Fe, Unión recibe a Newell's. Unión ya sin el Kili, con Nicolás Vaz Soler como técnico interino. Empezaría mejor el partido, muy enérgico, presionando, y rápidamente se pondrá en ventaja con gol de Lucas Gamba. Los últimos 3 goles que hizo Unión por el campeonato fueron convertidos por él. La alegría les duraría poco, ya que en el rebote de una pelota parada, Colizo González sacaría la volea que se desvió para el empate de la Lepra. El resto del primer tiempo fue parejo, pero con Unión teniendo algunas chances que exigieron a Keylor. El Tatengue salió enchufadísimo en el segundo tiempo y tendría sus mejores minutos de fútbol,
estuvo muy cerca del gol. Primero Keylor evitaría el doblete de Gamba y Lolo despejaría una pelota sobre la línea. Newell's de a poco se pudo acomodar y empezó a salir del asedio tatengue. Unión se terminó cayendo y casi que nos inquietaron sobre el final del partido. Terminó siendo poco premio para Unión, que mereció más. Keylor fue la clave del resultado, como viene pasando en las últimas fechas. 7 partidos sin perder para Newell's, pero al cual cada vez le va costando más ganar y se empieza a complicar en la clasificación, y Unión perdió las pocas posibilidades que le quedaban. En el arranque de la jornada de sábado tuvimos el Clásico del Sur. En la Fortaleza, Lanús recibe a Banfield. Sobre la mitad del primer tiempo pasaba poco y nada, casi que ninguno tenía chances, hasta que el árbitro cobró penal por un agarrón dentro del área, que son esos penales difíciles de analizar, porque sí, a Muñoz lo agarran, pero hay 200 agarres iguales en todas las pelotas paradas y nunca son cobrados. Además, no creo que el contacto sea suficiente para que sea penal, pero poco le importó a Salvio, que puso el primero del partido. Lanús mejoró con el gol, tuvo sus mejores minutos de fútbol, aunque casi lo empata Banfield sobre el final del primer tiempo. Insólitamente, Lanús se cayó en el segundo tiempo y casi que invitó que Banfield lo vaya a buscar. Tuvimos un posible penal sobre Marsic, el árbitro no cobró, a mí me genera dudas. Tanto se relajó Lanús que Banfield terminó llegando al empate con gol de Rivera. Y hasta tuvo chances de ganarlo, pero tiró todos los centros mal. 8 partidos sin perder para Lanús, de los cuales solo ganó uno y empató el resto. 12 partidos sin triunfos para Banfield. Lanús hace 8 años que no le gana a Banfield en la Fortaleza. En el siguiente partido, en el Ducó, Huracán recibía Defensa y Justicia. Empezó mejor el Halcón, fueron protagonistas más sólidos en defensa, tuvieron las más claras. Ferreira de cabeza pondría el primero del partido. A eso estaba haciendo un muy buen partido de Defensa y Justicia, pero sobre el final del primer tiempo, Alexis Soto fue expulsado por doble amarilla y todo se le complicó. A partir de ahí fue todo de Huracán, casi lo empata sobre el final del primer tiempo, con un centro arco de Cabral. En el segundo tiempo el Halcón intentó resistir a los constantes ataques de Huracán, solamente le faltaba un poco de claridad. Lescano terminaría poniendo el empate en su primer gol en primera. El Globo siguió intentando, pero le costó superar la dura defensa rival. La más clara fue una de Sequeira. Defensa resistió, se llevó un valioso empate, sobre todo por cómo se dio el partido. Contando todas las competencias, Huracán lleva 14 partidos sin derrotas, pero empieza a alejarse de Boca en la disputa por el liderazgo. Por el contrario, contando todas las competencias, Defensa y Justicia hace 7 partidos que no gana y en el medio se comió 2 derrotas por 4 goles. En el cierre de la jornada de sábado, en la Bombonera, Boca recibe a Estudiantes. El Pincha venía de empatar el Clásico de La Plata y sabía que no podía dejarse más puntos, y así de enchufado salió. Estudiantes ponía mucha gente en ataque y sobre todo muchos mediocampistas, que los defensores de Boca no sabían cómo tomar. Primero Ascasíbar cabeció solo dentro del área para asistir a Carrillo, y después Medina quedó mano a mano y Advíncula la terminó sacando en la línea. Fue una primera hora bastante correcta del Pincha, teniendo las más claras y sin dejar jugar a Boca. En una de las primeras jugadas ofensivas del Ceneice, Boselli le hizo un penal a Cavani, él mismo terminaría errando, totalmente errado con el gol Cavani, pero supongo que se le puede destacar que al menos tuvo personalidad para pedir patear el penal. Pero Boca terminó el primer tiempo con mejores sensaciones, en el segundo tiempo lo pasaría por arriba, salió enchufadísimo Boca. Rápidamente Palacios pondrá el primero tras una asistencia de Merentiel, es una buena jugada colectiva, y a los pocos minutos, tras una pérdida en salida de Eric Mesa, Merentiel sacó la bomba para el segundo, y ahí está la diferencia. Estudiantes tuvo las suyas y no las pudo aprovechar. Boca tuvo 15 minutos de fútbol furioso y liquidó el partido. En el resto del partido se dedicó a aguantarlo. Estudiantes no tuvo respuesta y se desarmó en el segundo tiempo. Boca de los últimos 10 partidos ganó 9 y perdió 1. Se le viene River en el Monumental, el gran desafío que espera este equipo para confirmar el buen momento y para volver a darle una alegría a su gente. En todas las competencias, Estudiantes de los últimos 8 partidos solo ganó 1 y empieza a complicarse en una clasificación que parecía asegurada.
En el arranque de la jornada de domingo, Riestra recibe a San Lorenzo, el partido de barrio fue aburridísimo y donde no se sacaron diferencias. San Lorenzo fue mejor en el primer tiempo, tuvo las chances más claras, muchas generadas por Braida y la única jugada elaborada de todo el partido terminó errando Irala. Riestra con su mismo juego de siempre, venderse, tirarla rápido al área en ataques directos, casi no inquietó a San Lorenzo. Alonso metió una linda volea pero estaba en offside y en el segundo tiempo Pase perdió la situación más clara del partido, poco más que destacar. San Lorenzo hizo más para ganarlo pero ninguno merecía ganar prácticamente. Hago empate en el torneo para Riestra, continúa invicto como local, 5 sin derrotas para San Lorenzo. En el siguiente partido, San Martín de San Juan recibe a Godoy Cruz para el clásico cuyano, partido muy parejo, disputado, donde no se jugó bien como suele pasar en los clásicos. Sobre mediados del primer tiempo, cuando pasaba poco y nada, empezaría ganando San Martín con gol de Tolosa de cabeza, un gol que llega en el momento justo para un equipo al que le cuesta convertir. Muy poca reacción de Godoy Cruz ante el gol. Tuvimos que esperar a los minutos finales para ver algo de rebeldía a los jugadores mendocinos. Y a falta de fútbol, metieron a San Martín en su área a base de centros, y donde incluso tuvieron alguna chance para empatarlo, San Martín lo aguantó, se llevó su segunda victoria del campeonato, 7 partidos sin victorias para Godoy Cruz, y se le viene un duro partido contra Gremio en Brasil, y no parecen muy preparados. En el siguiente partido, en Junín, Sarmiento recibe a Platense. Sobre el comienzo del partido, un error en salida de Platense casi termina en gol de Carabajal, que no alcanzó a definir bien. En un primer tiempo disputado, donde se podrá decir que Sarmiento fue un poquito mejor, sin mucha claridad de ambos equipos. La más clara fue otra de Carabajal, que se fue por arriba, hace una buena jugada de Go. En el arranque del segundo tiempo, Platense se encontraría con el sorpresivo gol de Mainero, con la ley del ex, para un Platense que tampoco había llegado demasiado, pero que sí supo cómo defender con el resultado. En desventaja, Sarmiento le costó y lo fue a buscar con más ímpetu que fútbol. La más clara de Sarmiento fueron 2 voleas que curiosamente fueron pateadas a donde estaba parado Cosani. Platense lo aguantó y se llevó un importante triunfo. Platense le ganó a Sarmiento, a San Martín de San Juan, Atlético Tucumán, Instituto y Vélez. Podemos decir que hizo bien los deberes, ganándole a los equipos más accesibles del grupo y tiene casi asegurada su clasificación. Sarmiento volvió a perder después de 6 partidos sin derrotas. En el cierre de la jornada de domingo, en Arroyito, Rosario Central recibe a Instituto. El canalla salió enchufadísimo y rápidamente abriría el marcador con gol de Santi López tras un hermoso pase de Giacone. Parecía que al empezar ganando Rosario Central se lo llevaría por delante, pero no, se quedó bastante después del gol. Instituto empezó a animarse, sin mucha claridad, teniendo algunas chances para empatarlo y terminando mejor el primer tiempo. Para el segundo tiempo, Holland decidió volver a poner por izquierda a Campás, que estaba jugando de enganche, y le daría rápidamente resultados. Tras varios intentos, un centro de Campás terminaría en gol de Duarte. Instituto pudo empatarlo con un cabezazo al palo, ni esa se le dio. Sobre el final, Copetti terminó de liquidar el resultado. Su último gol había sido en la primera fecha. Buen triunfo del canalla, empezó ganando rápidamente y lo justificó en el segundo tiempo. Mejoró un poco Instituto respecto a algunas actuaciones anteriores, teniendo en cuenta que hasta ahora perdió todos los partidos que jugó como visitante. Al parecer, casi confirmado, el Gato Oltra será su nuevo técnico. Por el contrario, el canalla ganó todos los partidos que jugó como local. En el arranque de la jornada de martes, en Victoria, Tigre recibe a Belgrano. En un primer tiempo bastante flojo, Belgrano fue superior al Matador, pero le faltó claridad para tener más situaciones. La más clara fue un cabezazo de Jara. Poco y nada de Tigre, siendo un equipo que nos tiene acostumbrado a muchas situaciones de gol. Recién en el segundo tiempo tendría un poco de peligro. Tras un penal a Nacho Russo, él mismo terminaría errando. El Pirata sabía que no le quedaban muchas más chances de clasificar y lo fue a buscar. Parecía que se lo llevaba tras un penal a Jara, pero se le había llevado con la mano. En un minuto ambos equipos tuvieron una chance clarísima para ganarlo, pero finalmente ha llegado.
es el primer empate de Tigre en el campeonato, que al ser tan irregular suele ganar o perder muy seguido, pero nunca empataba. Belgrano depende casi de un milagro para clasificar. A la misma hora, en la Paternal, Argentinos recibía a Barraca Central en un inicio bastante trabado, sin un dominador claro. Los dos tendrían dos situaciones claras. Primero un gol errado de Milok y un cabezazo de Lescano. Alrededor de los 20-25 minutos, Argentinos empezó a acomodarse en el partido, a tener más claridad. Tras una hermosa jugada colectiva, Molina pondría el primero del partido. 6 goles en los últimos 8 partidos. Y Argentinos terminaría de destrabar un partido que parecía más difícil gracias a un regalo de Happer que la metió en su propio arco. Y para colmo, cuando Barracas podía tener algún tipo de reacción, en el segundo tiempo llegó rápidamente el tercero con gol de Herrera, pegó fuerte y en los momentos justos el bicho. Y el resto del partido solamente destacar este jugadón de Ruiz. Nueva victoria de Argentinos, parece ser el único capaz de pelear el liderazgo a Boca. Barracas solamente ganó un partido como visitante, sigue en zona de clasificación, pero está muy complicado. En el cierre de la fecha, en Mendoza, Independiente Rivadavia recibe al Aldosivi en un comienzo bastante parejo. Las mejores jugadas salían de Torres, estaba enchufado pero no lo buscaban demasiado. Se protestó un penal por un desborde de Villa, todavía me quedan dudas. Terminaría llegando el bendito penal tras una mano de Bocci, que Villa cambió por gol para un Independiente Rivadavia que generaba poco y se encontró con un gol inesperado. En el comienzo del segundo tiempo, Aldosivi se adelantó y empezó a llegar con más peligro, con 2 jugadas clarísimas de Tobías Leiva, que pasaron rozando el palo. Casi lo liquida la lepra mendocina tras un pase de Villa Fernández. Aldosivi se quedó, no pudo inquietar más al arco rival, aunque sí diría que merecía un poco más. Lo poco le importó a Independiente Rivadavia, y se llevó un triunfo importantísimo que lo deja en puesto de clasificación a falta de 2 fechas. De los últimos 9 partidos solo perdieron 1. Parecía que Aldosivi se recuperaba con Charlien en el banco, pero vuelve a la senda de las derrotas. Supongo que tampoco puede hacer milagros. Esta fue la fecha 14. Con su victoria Racing queda bien parado para las últimas fechas. Incluso todavía tiene chances de pasar a Tigre. Newell's y Belgrano dependen de un milagro para clasificar. Central Córdoba enfrenta a Independiente Rivadavia en la fecha que viene. Y ojo que ese partido define mucho. Estudiantes y Defensa vienen en caída, pero siguen firmes en la pelea. Y del otro lado, Instituto tenía que ganar para clasificar y perdió. Talleres perdió. Sarmiento perdió. Gimnasia perdió. Parece que nadie tiene ganas de clasificar en esa zona. Este es el 11 de la fecha. Nos vemos la semana que viene con el Superclásico. Espero que te haya gustado. Gracias por ver.